Ricardo Guzmán, un empresario millonario de 35 años, era conocido por su fortuna y su vida de lujos en Sao Paulo. Ante los ojos de todos, Ricardo tenía todo lo que cualquiera podría desear: empresas exitosas, una mansión en un barrio exclusivo y autos de lujo que llamaban la atención donde quiera que iba. Pero para él, faltaba algo esencial. Anhelaba más que dinero y estatus, quería amor verdadero, alguien que lo quisiera por quien era realmente, no por su riqueza. Ricardo sabía que su dinero atraía interés, pero rara vez sinceridad. Una tarde, mientras volvía a casa, vio a una mujer salir de una farmacia, sosteniendo una bolsa con medicamentos, con una expresión de cansancio y preocupación en su rostro. Ella estaba tan absorta en sus pensamientos que ni notó la presencia del hombre bien vestido que la observaba desde su coche. El rostro de Ricardo se iluminó. Había algo en ella que despertaba su curiosidad y, al mismo tiempo, un deseo inexplicable de acercarse a ella. Después de unos días de investigación en silencio, Ricardo descubrió que su nombre era Camila, una mujer de 28 años que vivía con su madre enferma en una casa pequeña en las afueras de la ciudad. El padre de Camila había fallecido años atrás, y desde entonces, ella se dedicaba completamente al cuidado de su madre. Sin empleo fijo y con pocos recursos, la situación de Camila era precaria, y su madre, que antes contaba con una pensión, había perdido ese beneficio por un error burocrático. El sufrimiento era una constante en su vida. La realidad de esa mujer, que enfrentaba tantas dificultades con tanta valentía, despertó algo profundo en Ricardo. Se dio cuenta de que quería conocerla de verdad, sin que el peso de su fortuna influyera. Necesitaba saber si ella podría amarlo por quien era, no por lo que tenía. Ricardo decidió entonces que se disfrazaría, se presentaría como alguien humilde, un hombre sin posesiones, que conociera las dificultades de la vida. La decisión estaba tomada. Por primera vez en su vida, Ricardo sentiría en carne propia lo que era vivir sin dinero. Al día siguiente, eligió la ropa más sencilla que tenía y salió de su casa con una apariencia tan irreconocible que hasta sus guardias lo miraron con extrañeza. Pasó por una tienda de segunda mano y compró ropa desgastada para reforzar la impresión de desamparo. Para integrarse aún más en el mundo de Camila, decidió comenzar a frecuentar los alrededores donde ella vivía. Sabía que Camila solía ir a un pequeño parque todas las mañanas para encontrar un poco de paz y que, de vez en cuando, llevaba a su madre para respirar aire fresco. Ricardo se sentó estratégicamente en uno de los bancos, de modo que pudiera observarla sin ser notado. Fue entonces cuando, una mañana, comenzó a notar la lucha diaria de Camila. Bajaba de su pequeña casa con su madre apoyada en sus frágiles brazos, ayudándola a caminar hasta el parque con cuidado y paciencia. Ricardo observaba cómo ella trataba de ocultar el agotamiento, pero sus ojos revelaban la carga que llevaba. Los días pasaron y Ricardo siguió observando, cada vez más impresionado por la fortaleza de esa mujer. Un día, decidió iniciar una conversación. Eligió un momento en que ella estaba sola en el parque, mientras su madre descansaba en una banca cercana. «Buenos días», dijo Ricardo, tratando de disimular su voz. Camila lo miró un momento, sorprendida por su acercamiento. Su expresión mostraba desconfianza, pero también amabilidad. Sin saber que estaba hablando con un millonario, ella respondió: «Buenos días». Ricardo intentó seguir la conversación, hablando del clima y comentando sobre las flores a su alrededor, tratando de sonar lo más común posible. Para su sorpresa, ella parecía sentirse cómoda al responder: «Vengo aquí casi todos los días con mi madre. A ella le gusta el aire fresco», comentó Camila, sin mencionar los problemas que enfrentaba en casa. «Lo entiendo. Imagino que es un buen lugar para distraerse un poco», dijo Ricardo, ocultando lo mucho que sabía sobre su rutina. Camila sonrió, aunque de forma reservada. Ricardo notó en esa sonrisa una fragilidad y una fuerza que rara vez veía en las personas con quienes convivía. Era como si ella llevara el mundo sobre sus hombros, pero mantuviera su bondad intacta. Esa mujer despertaba en él sentimientos intensos y contradictorios, compasión por su sufrimiento y admiración por su fortaleza. Con el pasar de los días, Ricardo intensificó sus visitas al parque.
Comenzaba a ganarse la confianza de Camila y aunque ella no sabía quién era realmente, parecía verlo como un amigo improbable. Conversaban sobre temas sencillos, intercambiaban opiniones sobre la ciudad y sobre la vida. Para Ricardo, esos pequeños momentos eran más valiosos que cualquier transacción financiera. Sin embargo, él también empezaba a ver de cerca las dificultades que enfrentaba Camila. Un día, la encontró en la farmacia, discutiendo con el dependiente sobre el precio de un medicamento que necesitaba su madre. Fue una escena desgarradora, la vergüenza en sus ojos al darse cuenta de que no tenía suficiente dinero para pagar la medicina. ¿Podrían hacerme un descuento? Solo esta vez, pidió Camila al empleado, con voz temblorosa. El dependiente negó con la cabeza, rechazando la solicitud. Ricardo, que observaba desde lejos, sintió un impulso casi irresistible de ayudarla. Pero sabía que, si intervenía, pondría en riesgo todo. Si ella sospechaba de su verdadera identidad, jamás creería que sus sentimientos eran genuinos. Esa noche, al volver a su mansión, Ricardo se sintió dividido entre su deseo de ayudar y la necesidad de mantener su disfraz. Pensaba en la soledad de ella, en la carga que llevaba diariamente, y se preguntaba cómo alguien tan puro y dedicado podía sufrir tanto. Para él, la misión se había vuelto más compleja de lo que imaginaba. No solo se trataba de conquistarla, sino también de respetar su dignidad y encontrar una forma de estar a su lado sin intervenir en su lucha. Era difícil para Ricardo aceptar su papel de mero observador, sin poder ofrecerle el alivio que su corazón deseaba darle. Y allí, en medio de sus dudas, se dio cuenta de que, por primera vez, se sentía completamente vulnerable. Las semanas pasaban, y Ricardo, manteniendo su disfraz, se sumergía cada vez más en el mundo de Camila. Discretamente, había logrado convertirse en alguien familiar en su vida, como un conocido inesperado pero confiable. Camila siempre era amable, aunque mantenía una cierta distancia que Ricardo respetaba. Sin embargo, en cada una de sus interacciones, Ricardo sentía que descubría algo nuevo en ella, la paciencia, la bondad y, sobre todo, una fortaleza que lo dejaba impresionado. Una mañana, mientras conversaban en la banca de siempre, Ricardo intentó saber un poco más sobre la vida de Camila. Camila, pareces cargar una gran responsabilidad. Siempre estás cuidando a tu madre, y, dijo él con cuidado, como si cada palabra pudiera ser demasiado intrusiva. Ella lo miró, con una sonrisa apenas perceptible. Pues, uno hace lo que puede, ¿verdad? Respondió, encogiéndose de hombros. No hay mucho más que decir. Es solo que, a veces siento que no importa cuánto lo intente, las cosas no mejoran. Pero, bueno, hay que seguir adelante. Ricardo sintió un nudo en la garganta. Por fuera, Camila era una persona fuerte y optimista, pero en sus palabras se escondía un cansancio y una desesperanza que él había notado varias veces. Cada mañana, él la veía ir y venir, ayudando a su madre, trabajando de vez en cuando en tareas ocasionales para conseguir algo de dinero y administrando lo poco que tenían. Esa misma tarde, Ricardo decidió observarla desde la distancia, sin que ella notara su presencia. Quería entender su vida y conocer las dificultades que enfrentaba de una manera más completa. La siguió a una tienda de comestibles, donde la vio contando cuidadosamente sus monedas antes de pagar por unos pocos productos básicos. ¿Eso será todo?, preguntó el cajero. Camila asintió y sonrió, aunque en su rostro había algo que Ricardo identificó como resignación. Sabía que probablemente hubiera querido llevar más, pero las monedas no le alcanzaban. Ricardo, que no había experimentado una situación similar en su vida, sintió un dolor en el pecho. La realidad de Camila era dura, mucho más de lo que imaginaba. Pensó en intervenir, pero una vez más se contuvo. Si él la ayudaba, incluso en algo tan pequeño, su objetivo de conocerla tal como ella era se perdería. Esa noche, en su mansión, Ricardo no pudo dejar de pensar en la escena que había presenciado. Sabía que tenía los medios para cambiar la situación de Camila de inmediato, pero la promesa que se había hecho a sí mismo era más fuerte. Ella debía quererlo por quien él era, no por su dinero. En los días siguientes, Ricardo y Camila compartieron pequeños momentos de conversación, donde él descubrió más sobre ella.
Aprendió que Camila había renunciado a muchos de sus sueños por cuidar a su madre, y aunque nunca se quejaba directamente, él notaba la tristeza en su mirada cada vez que hablaban de su vida. ¿Alguna vez has querido ir más allá?, preguntó Ricardo un día. Quizás vivir en otro lugar, cumplir algún sueño. Camila lo miró en silencio por un momento. Su respuesta fue casi un susurro. Sí, claro. Pero a veces la vida tiene otros planes, respondió ella, con un tono de voz que mostraba resignación y tristeza. Quiero a mi madre y haré lo que sea por ella, pero, a veces me pregunto cómo habría sido mi vida si las cosas fueran diferentes. Ricardo sintió una punzada de compasión. La vida de Camila parecía ser una sucesión de sacrificios y renuncias, algo que ella aceptaba con valentía, aunque era evidente que, en el fondo, también deseaba algo más. Ese día, Ricardo se dio cuenta de que su misión no sería tan simple como pensaba. Conocerla más significaba también ver de cerca el dolor y la renuncia que ella enfrentaba todos los días. Una tarde, mientras caminaban juntos, Camila recibió una llamada que cambió su semblante por completo. Ricardo notó la preocupación en sus ojos cuando ella colgó. ¿Todo bien?, preguntó él, preocupado. Camila intentó esbozar una sonrisa, pero su rostro reflejaba la preocupación que intentaba ocultar. ¿Ves? La farmacia. Necesito conseguir otro medicamento para mi mamá, pero, bueno, no estoy segura de cómo hacerlo. Ricardo quiso ofrecerle ayuda, decirle que no se preocupara, que él se encargaría de eso, pero una vez más se contuvo. Sabía que debía dejar que ella tomara sus propias decisiones y enfrentara sus dificultades sin interferir. Camila se excusó y se fue, prometiendo que se verían al día siguiente. Ricardo la observó mientras se alejaba, notando cómo cada paso parecía pesado, como si el peso de su vida y sus responsabilidades estuvieran por aplastarla. Se quedó allí, sintiéndose impotente y frustrado. Era la primera vez que deseaba sinceramente no ser millonario, para no sentir la carga de tener que ocultar quién era realmente. Esa noche, al regresar a casa, Ricardo decidió visitar uno de los barrios menos favorecidos de la ciudad, tratando de entender más sobre el entorno en el que vivía Camila. Caminó por calles estrechas y polvorientas, observando a las personas que, como ella, luchaban diariamente por sobrevivir. Vio rostros cansados y miradas perdidas, y por primera vez sintió la soledad y el sufrimiento de quienes vivían sin los privilegios que él tenía. Cuando regresó a su mansión, sentía que su percepción de la vida había cambiado. La realidad de Camila no era solo suya, sino también la de miles de personas que, como ella, luchaban en silencio cada día. La relación entre Ricardo y Camila se fue fortaleciendo a través de pequeños gestos y conversaciones en el parque. Ricardo, cada vez más cercano a ella, observaba de primera mano la serie de desafíos que Camila enfrentaba, con la creciente preocupación de que el sufrimiento en su vida fuera aún mayor de lo que había imaginado. Una tarde, mientras esperaban el atardecer en el parque, Ricardo la vio bajar la cabeza, como si su mente estuviera ocupada en pensamientos sombríos. «Camila, te noto preocupada. ¿Hay algo que te gustaría contarme?», preguntó él, con un tono de voz suave pero lleno de interés genuino. Ella respiró profundo, como si necesitara fuerzas para hablar. «Es mi madre», empezó a decir, y luego hizo una pausa. «Ella empeora cada día y, parece que el nuevo tratamiento no ha dado los resultados que esperábamos. La medicina es costosa, y yo, no sé cómo seguir cubriendo los gastos». Ricardo sintió una punzada en el corazón. Era una situación devastadora, y él podía ver el peso de esa carga en sus ojos, que parecían tan cansados. En ese momento, deseó con todas sus fuerzas ayudarla, decirle que se encargara de todos los gastos, pero se obligó a recordar la promesa que se había hecho a sí mismo. Sabía que su intervención podría arruinar todo. «Debe ser muy difícil para ti», dijo él finalmente, sintiendo que sus palabras eran insuficientes. «Lo es, pero ella es todo lo que tengo», dijo Camila, con una expresión que mezclaba tristeza y amor profundo. «Si algo le llegara a pasar, no sé qué haría. Pero, tengo que ser fuerte por ella, ¿sabes? No hay otra opción». Ricardo asintió, admirando su valentía.
Sabía que su vida estaba llena de lujos y comodidades, y nunca había tenido que enfrentar una situación así. Sin embargo, en cada palabra que Camila compartía con él, sentía una conexión más profunda y su respeto por ella crecía. Los días siguientes, Ricardo comenzó a pasar más tiempo en el barrio donde vivía Camila. No solo quería conocer su entorno, sino también entender la dureza de su realidad. Observó cómo la casa en la que vivía necesitaba muchas reparaciones, las ventanas estaban rotas, el techo tenía grietas visibles, y el jardín, aunque ella trataba de mantenerlo limpio, reflejaba la falta de recursos. Cierta tarde, Ricardo vio a Camila cargar una pesada bolsa de compras, y aunque quiso ofrecerse a ayudarla, se mantuvo a distancia. Mientras la seguía con discreción, escuchó cuando alguien en la calle se acercó a ella y le dijo con tono sarcástico: «Camila, ¿otra vez comprando lo mínimo? ¿Por qué no pides un préstamo? Quizás te ayudaría un poco». Camila, visiblemente incómoda, sonrió con amargura. «No quiero deberle nada a nadie, Pedro. Prefiero arreglármela sola». Ricardo sintió un golpe de furia por la manera en que aquel hombre la trataba. Veía cómo, en lugar de recibir apoyo de su entorno, Camila solo encontraba miradas de juicio y palabras frías. Su deseo de ayudarla se volvía cada vez más difícil de contener. Esa noche, al regresar a su mansión, Ricardo reflexionó sobre lo que había visto. El sufrimiento de Camila le era cada vez más evidente y su impotencia crecía. Estaba tan acostumbrado a resolver problemas con un simple cheque que esta situación lo frustraba. ¿Hasta cuándo podría mantenerse como un simple espectador en su vida? Finalmente, decidió que al menos intentaría ayudar de una forma anónima. Si ella no sabía que el apoyo venía de él, el plan seguiría intacto. Así que, en secreto, donó una pequeña cantidad de dinero a una iglesia cercana, con la esperanza de que, de alguna manera, Camila se viera beneficiada por esos fondos. Al día siguiente, Ricardo se encontró con Camila en el parque. La vio con una expresión de agotamiento, pero aún así sonriendo, como si intentara transmitir tranquilidad. «Hoy estás más sonriente», dijo Ricardo, notando el cambio en su semblante. «¿Sabes? Es que», Camila suspiró con alivio. «Fui a la iglesia y, para mi sorpresa, habían recibido una donación anónima. Nos ofrecieron algo de apoyo, y aunque no es mucho, podré pagar parte del tratamiento de mi mamá». Ricardo sintió una mezcla de satisfacción y culpa. Por un lado, su pequeña ayuda había surtido efecto, pero por otro, se daba cuenta de que ella jamás debía saber que había sido él. Si descubriese su verdadera identidad, todo se desmoronaría. «Me alegra saber que estás recibiendo ayuda», dijo él, tratando de ocultar su participación en el asunto. Camila asintió, agradecida. Aquel apoyo inesperado era un alivio, y aunque no solucionaba todos sus problemas, le daba algo de esperanza para seguir adelante. Sin embargo, a medida que el tiempo pasaba, los problemas de Camila parecían multiplicarse. Su madre tuvo una recaída, y una noche, mientras Ricardo caminaba cerca de su casa, la escuchó llorar en voz baja. Al asomarse discretamente, la vio sentada en la sala, con la cabeza entre las manos, mostrando un dolor que él jamás había visto. En ese momento, Ricardo sintió que el peso de su promesa lo aplastaba. ¿Cuánto más podría soportar verla sufrir sin intervenir? Se quedó ahí, en silencio, sin poder acercarse ni ofrecerle ayuda, pero su determinación de acompañarla en su lucha se fortalecía cada día. Cada día, Ricardo era testigo de los sacrificios que Camila hacía por su madre. La veía agotada, pasando noches en vela y días interminables buscando maneras de conseguir lo poco que necesitaban para sobrevivir. En sus ojos, antes llenos de dulzura, ahora se reflejaba el cansancio y el dolor de cada paso en esta lucha interminable. Ricardo sentía que cada día era más difícil contenerse y mantener su identidad oculta. Una tarde, mientras se encontraba en la plaza, Ricardo observó a Camila regresar de su trabajo temporal en una cafetería cercana. Llevaba un sobre en la mano y lo miraba con una mezcla de esperanza y desilusión. Cuando él se acercó, ella intentó sonreír, aunque su expresión delataba la profunda tristeza que llevaba dentro. ¿Todo bien?, preguntó Ricardo, aunque podía ver que la respuesta era evidente.
Camila asintió y miró el sobre en sus manos. Es el pago de la semana y, aunque intenté trabajar horas extra, apenas alcanza para los medicamentos de mi mamá, dijo, con un suspiro ahogado. A veces me pregunto si algún día todo esto terminará. Ricardo sintió un nudo en la garganta. Sabía que con solo un par de llamadas podría cambiar la vida de Camila y liberarla de esta carga. Pero se obligó a permanecer en silencio, recordando su promesa de dejar que el amor entre ellos surgiera sin la influencia de su fortuna. ¿No tienes algún familiar o alguien que te ayude?, preguntó él, intentando profundizar en su situación. No. Mi padre falleció hace varios años, y desde entonces ha sido solo mi mamá y yo. He intentado resolverlo por mi cuenta, pero la verdad, la voz de Camila se quebró un poco, es que estoy llegando a mi límite. Ricardo no sabía qué decir. Sabía que cualquier palabra sonaría vacía frente al sufrimiento de ella, y su corazón se partía al ver la valentía que intentaba demostrar pese a estar tan rota por dentro. Era como si la vida le hubiera robado cada esperanza, y, sin embargo, allí estaba, enfrentando cada día con determinación. Los días siguientes fueron más duros para Camila. Su madre tuvo otra recaída, y Ricardo, sin poder mantenerse al margen, decidió visitar el hospital donde ella la había internado. Llegó disfrazado, como siempre, y se sentó en la sala de espera, observando de lejos cómo Camila discutía con la recepcionista. ¿No pueden hacer nada?, preguntaba a ella, casi suplicando. Solo necesito un par de días más para pagar las facturas pendientes. Les prometo que no me retrasaré. La recepcionista la miró con frialdad. Lo siento, señorita, pero si no tiene el dinero, tendrá que llevar a su madre a otro lugar. Las normas son claras. Ricardo sintió una mezcla de impotencia y furia. Todo en él le gritaba que debía intervenir, que no podía seguir viendo cómo Camila era humillada y tratada con indiferencia. Pero sabía que su intervención rompería la promesa que había hecho. Así que, en lugar de hablar, salió del hospital, caminando sin rumbo mientras luchaba con sus propias emociones. Esa noche, Ricardo decidió hacer algo drástico. Hizo una donación anónima al hospital, con la condición de que el dinero se usara para cubrir las deudas médicas de pacientes con pocos recursos. Al día siguiente, Camila fue informada de que su madre podría quedarse, y ella, sin comprender el origen de esa ayuda, agradeció en silencio lo que consideraba un milagro. A pesar de este alivio temporal, la salud de la madre de Camila no mejoraba. Su rostro, antes alegre y fuerte, se mostraba ahora pálido y cansado, y cada vez que Ricardo la veía, sentía que el peso de su decisión se hacía cada vez más insoportable. Quería estar a su lado, ayudarla a superar cada desafío, pero sabía que su ayuda debía ser invisible. Un día, mientras la acompañaba de regreso a casa, notó cómo ella intentaba ocultar las lágrimas. Al acercarse, Ricardo le puso una mano en el hombro, conmovido por la tristeza de Camila. Camila, si necesitas desahogarte, estoy aquí para escucharte, dijo él, tratando de brindarle consuelo. Ella lo miró, con una expresión de desamparo que partía el alma. Es solo que, no sé cuánto más podré soportar esto, confesó, casi en un susurro. Mi mamá es lo único que tengo, pero cada día es más difícil mantenerme fuerte. Y, honestamente, no sé si alguien en mi lugar podría ser feliz algún día. Ricardo sentía cada una de sus palabras como una puñalada. Era como si el dolor de ella se hubiera convertido en su propio dolor, y aunque no podía aliviarlo, estaba dispuesto a compartirlo con ella. Camila, tú eres más fuerte de lo que crees, respondió, con voz quebrada. Y, aunque no lo veas ahora, tienes un corazón lleno de bondad y amor. Mereces ser feliz, aunque ahora no lo parezca. Camila intentó sonreír, pero su expresión seguía marcada por la angustia. Gracias, no sabes cuánto significa para mí escuchar eso. Es como si nadie en este mundo pudiera entender lo que estoy pasando, dijo, mientras una lágrima rodaba por su mejilla. Ricardo, sin poder evitarlo, sintió la tentación de revelarle su identidad, de decirle quién era realmente y prometerle que él la ayudaría. Pero sabía que, de hacerlo, pondría en riesgo todo.
Así que permaneció en silencio, observando cómo el sufrimiento de ella lo consumía lentamente. Esa noche, Ricardo se dio cuenta de que su amor por Camila se había convertido en algo más profundo. Ya no era solo una atracción, sino una necesidad de verla feliz, de liberarla de la carga que soportaba. Y aunque la promesa de no interferir con su dinero seguía presente, sabía que no podía soportar ver su dolor por mucho más tiempo. La duda lo atormentaba. ¿Cuánto tiempo más podría seguir adelante sin ofrecerle la ayuda que tanto necesitaba? Cada día que pasaba, sentía que se acercaba el momento en que tendría que tomar una decisión definitiva. El tiempo seguía pasando, y Ricardo se encontraba cada día más involucrado en la vida de Camila. Su amor por ella había crecido tanto que ahora no era solo una emoción pasajera, era una necesidad de verla feliz, de aliviar sus cargas y de compartir con ella cada momento, sin importar lo difícil que fuera. Pero, con cada paso que daba a su lado, su dilema se hacía cada vez más insoportable. Una tarde, mientras caminaban juntos hacia la casa de Camila, ella lo miró con una expresión que mezclaba gratitud y tristeza. «Ricardo, en este tiempo me he dado cuenta de que eres alguien que siempre está dispuesto a escuchar», dijo ella, con una sonrisa melancólica. «Me sorprende que, a pesar de tu propia vida, pases tanto tiempo ayudándome». Él sintió el peso de esas palabras. Sabía que, para ella, él no era más que un hombre humilde que compartía su tiempo con generosidad. Pero la verdad era que, detrás de cada sonrisa y cada palabra de aliento, había una identidad que él aún escondía. A veces, cuando uno encuentra a alguien especial, es difícil alejarse, respondió él, mirando hacia el suelo. Camila, al escucharlo, bajó la mirada, como si sus palabras despertaran algo que ella prefería ignorar. No podía permitir que sus sentimientos la distrajeran de sus responsabilidades, y Ricardo lo sabía. Sin embargo, en su corazón, él deseaba que ella pudiera abrirse y confiar más en él. Los días siguientes fueron más difíciles de lo habitual. La salud de la madre de Camila empeoraba, y las visitas al hospital se hacían más frecuentes. Camila estaba al borde del colapso, agotada y desesperada. Una noche, mientras regresaban del hospital, ella se detuvo y dejó que sus lágrimas cayeran, sin poder contener más el dolor que llevaba dentro. «Ya no puedo más, Ricardo», dijo entre sollozos. «Siento que estoy perdiendo la fuerza, que nada de lo que hago es suficiente». Ricardo, viendo su sufrimiento, se acercó y la abrazó. Por un momento, dejó que su propia necesidad de consolarla superara el miedo de revelar su verdadera identidad. Sentía que cada lágrima de Camila era también su propio dolor, y que el amor que sentía por ella lo llevaba a desear con todas sus fuerzas hacer algo que realmente cambiara su vida. «Camila, comenzó a decir, pero se detuvo. Las palabras de consuelo que quería ofrecerle se ahogaron en su garganta. Si le revelaba quién era, si le confesaba todo lo que podía hacer por ella, temía perder su amor. Temía que la confianza que habían construido se desmoronara y que ella nunca pudiera mirarlo de la misma manera. «Lo siento. No puedo imaginar lo difícil que debe ser para ti», dijo finalmente, en un susurro. Camila lo miró, con los ojos llenos de lágrimas. «Gracias, por estar aquí. No tengo a nadie más con quien contar», dijo, sin saber que esas palabras lo destrozaban por dentro. Ricardo apretó los labios, luchando contra el impulso de revelar su verdadera identidad. Quería ser sincero con ella, pero sabía que, en ese momento, sería demasiado. Ella lo necesitaba como un amigo, como un confidente, y él, aunque estaba enamorado, entendía que cualquier confesión podría arruinar lo poco que había logrado construir. Esa noche, Ricardo volvió a su mansión sintiéndose abrumado. La soledad de su vida de lujos le pesaba más que nunca, y la culpa de ver a Camila luchar cada día sin poder ayudarla lo consumía. Sabía que estaba atrapado en una situación sin salida, y que, aunque amaba a Camila con todo su ser, su amor estaba marcado por el peso de una mentira. Por primera vez desde que había iniciado este viaje, comenzó a cuestionarse si realmente estaba haciendo lo correcto. ¿Era justo que él se acercara a ella bajo un disfraz? ¿No estaba, de alguna forma, jugando con sus sentimientos y llevándola a confiar en alguien que no existía?
La única respuesta que encontraba era su amor sincero y el deseo de que, algún día, ella pudiera entender sus intenciones. Pero mientras tanto, el peso de su secreto era como una carga que no podía compartir con nadie. Al día siguiente, decidió encontrarse con Camila en el parque, dispuesto a estar con ella sin importar cuánto le costara emocionalmente. La encontró sentada en la banca, con la mirada perdida en el horizonte, y supo que algo más había sucedido. «Camila, ¿estás bien?», preguntó, preocupado. Ella lo miró y negó con la cabeza. «Mi mamá, los médicos dijeron que no hay mucho más que puedan hacer», dijo ella, su voz rota de dolor. «Todo depende de un tratamiento experimental, pero no tengo cómo pagarlo. Ni siquiera sé cuánto tiempo más la tendré a mi lado». Las palabras de Camila fueron como un golpe para Ricardo. Sabía que él podía cubrir el costo de ese tratamiento sin siquiera pensarlo dos veces, pero la promesa de no rebelarse se mantenía firme en su mente. Sin embargo, el dilema ahora era mucho más grave. Si no intervenía, su madre podría no recibir la ayuda que necesitaba. «No sé cómo sigues adelante», dijo él, tratando de alentarla de alguna forma. Camila respiró hondo y, con un esfuerzo sobrehumano, esbozó una sonrisa débil. «A veces me pregunto si algún día todo esto valdrá la pena. Si encontraré algo o alguien que me haga sentir que no he sufrido en vano», dijo, sin saber que esas palabras removían cada fibra del corazón de Ricardo. Él quiso decirle que estaba ahí para ella, que nunca la dejaría sola, pero sabía que cualquier cosa que dijera en ese momento sonaría vacía frente al dolor tan profundo que ella experimentaba. Solo pudo sentarse a su lado, siendo testigo de su sufrimiento y compartiendo su dolor en silencio. Después de aquella conversación desgarradora en el parque, Ricardo sentía que el peso de su secreto era cada vez más insoportable. Cada día que pasaba al lado de Camila era una prueba de su autocontrol, de su amor por ella y de su deseo de protegerla, pero también una fuente de sufrimiento silencioso. Sabía que estaba caminando en una línea peligrosa, donde cualquier desliz podría destruir todo lo que habían construido. Esa noche, mientras Camila se encontraba en el hospital junto a su madre, Ricardo decidió acercarse de nuevo al barrio donde vivía. Se sentó en uno de los bancos cercanos y observó las luces de las ventanas. Cada rincón, cada detalle de ese vecindario le recordaba el sacrificio de Camila, y su amor por ella se volvía más profundo. Estaba dispuesto a hacer cualquier cosa por ella, incluso si eso significaba seguir soportando el sufrimiento. Al día siguiente, Ricardo encontró a Camila en el hospital. Ella estaba exhausta, con los ojos enrojecidos y su rostro pálido por las noches de insomnio. Cuando lo vio, le dedicó una sonrisa débil, agradecida por su presencia. Ricardo se acercó y le ofreció su apoyo, sin decir una palabra. A veces, el silencio era todo lo que ambos necesitaban. «Gracias por estar aquí, Ricardo. No tienes idea de cuánto significa para mí», dijo Camila, rompiendo el silencio. Ricardo sintió un nudo en la garganta. Quería decirle tantas cosas, confesarle sus sentimientos y su verdadera identidad, pero sabía que no era el momento. El dolor de ella era demasiado grande como para añadir otra carga. «No tienes que agradecerme», respondió él, con una sonrisa suave. «No te dejaría sola en un momento como este». Los ojos de Camila se llenaron de lágrimas, y aunque intentaba mostrarse fuerte, su vulnerabilidad era evidente. Ricardo sintió una necesidad intensa de protegerla, de aliviar su dolor, y una vez más la tentación de rebelarse se hizo casi irresistible. Esa noche, mientras Camila se quedó a dormir en el hospital junto a su madre, Ricardo hizo una última donación anónima para cubrir parte del tratamiento. Sabía que eso no resolvería el problema a largo plazo, pero le daba un respiro a Camila, una oportunidad para mantenerse a flote en medio de la tormenta. Al día siguiente, cuando Camila fue informada de la ayuda, no pudo contener las lágrimas. Le habló a Ricardo sobre el milagro que había ocurrido, sin saber que él era la fuente de ese alivio temporal. «Es increíble, justo cuando creía que ya no podía seguir, aparece esta ayuda. A veces pienso que alguien allá arriba me está escuchando», dijo ella, con una sonrisa esperanzada. Ricardo sonrió, intentando disimular la satisfacción que sentía.
Sabía que su ayuda no era suficiente para cambiar por completo la situación de Camila, pero, al menos por un momento, ella podía respirar con un poco de tranquilidad. Los días siguieron su curso, y Ricardo continuaba siendo el confidente fiel que ella necesitaba. Sin embargo, algo dentro de él había cambiado. Estaba empezando a darse cuenta de que su amor por ella era más fuerte que cualquier promesa, y que pronto llegaría el momento en que tendría que tomar una decisión definitiva. Ya no podía soportar verla sufrir en silencio mientras él guardaba su secreto. Finalmente, una noche, mientras caminaban de regreso a casa después de un largo día en el hospital, Camila se detuvo y miró a Ricardo a los ojos. Él sintió que había algo diferente en su mirada, como si ella hubiera tomado una decisión importante. «Ricardo, he pensado mucho en todo esto», dijo ella, con voz temblorosa. «Y quiero que sepas algo. Pase lo que pase, agradezco cada día que has estado a mi lado. No sé cómo habría soportado todo esto sin ti». Ricardo sintió que su corazón latía con fuerza. Aquellas palabras lo llenaban de una mezcla de alegría y tristeza. Sabía que Camila empezaba a depender de él y que el cariño que sentía por ella era correspondido de alguna forma. Pero, al mismo tiempo, eso hacía que su dilema fuera más doloroso. «Camila, tú también eres muy importante para mí», respondió él, tratando de contener la emoción en su voz. «No tienes idea de cuánto me importas». Ella asintió, y una lágrima rodó por su mejilla. En ese momento, Ricardo supo que ya no podría esconderse por mucho tiempo. Pronto, muy pronto, llegaría el momento de revelar la verdad. Ricardo y Camila continuaron compartiendo momentos que fortalecían cada día su conexión, aunque él sabía que el peso de su secreto se hacía insostenible. Sus sentimientos crecían, pero también el miedo a perderla. Era como si cada día que pasaban juntos, Ricardo tuviera menos control sobre sus emociones y sobre el deseo de confesarle todo. Una tarde, Camila lo encontró en el parque, con la mirada perdida. Había algo en él, una tensión inexplicable que ella notaba desde hacía días. Se sentó a su lado y, con una voz llena de ternura y preocupación, le preguntó: «Ricardo, ¿estás bien? Te noto distante últimamente. Como si llevaras algo muy pesado sobre tus hombros». Él la miró y, por un momento, pensó que ese era el momento. Podría confesarle todo y, de una vez por todas, acabar con la farsa que había creado. Sin embargo, el miedo lo consumió y sintió que las palabras se ahogaban en su garganta. «Camila, hay muchas cosas que me gustaría decirte, pero no es tan fácil. A veces, cuando uno tiene secretos, teme que la verdad lo cambie todo». Ella lo miró con comprensión y, aunque no entendía completamente sus palabras, asintió en silencio. «Ricardo, pase lo que pase, puedes confiar en mí», dijo ella suavemente. «Creo que después de todo lo que hemos compartido, somos más que solo amigos». Aquellas palabras lo tocaron profundamente. Sentía que el tiempo se agotaba y que muy pronto tendría que enfrentar las consecuencias de sus decisiones. En los días siguientes, la situación de Camila se complicó aún más. Los médicos le informaron que su madre necesitaba ser trasladada a una clínica especializada para recibir tratamiento intensivo. Camila, desesperada, intentó buscar ayuda por todos los medios, pero sus recursos eran limitados. Una noche, mientras estaban en el hospital, ella rompió en llanto frente a Ricardo. «No sé qué más hacer. He intentado de todo, pero siempre parece que el mundo se me viene encima. No puedo perderla, Ricardo. Mi mamá es lo único que tengo en la vida». Ricardo, sin poder contenerse más, decidió que había llegado el momento de actuar. La miró a los ojos, sabiendo que lo que estaba a punto de hacer cambiaría para siempre su relación. «Camila, quiero que escuches lo que voy a decirte con mucha atención. No sé cómo vas a tomarlo, pero necesito que entiendas que, aunque esto suene increíble, mis intenciones siempre fueron sinceras». Camila lo miró, con los ojos llenos de confusión. Él tomó un profundo respiro y, finalmente, confesó: «No soy quien tú crees. Mi nombre es Ricardo Guzmán, soy dueño de varias empresas y soy millonario. Todo este tiempo,
Me he hecho pasar por alguien más porque quería que me conocieras por quien soy, no por mi dinero. Camila retrocedió, como si sus palabras la hubieran golpeado. La expresión en su rostro pasó de la confusión a la incredulidad y luego a la tristeza. ¿Entonces todo este tiempo me has estado mintiendo?, preguntó ella, con la voz temblorosa. Sí, Camila, pero no quería engañarte. Lo hice porque quería asegurarme de que me quisieras por lo que soy realmente. Ella lo miró con una mezcla de dolor y furia. Ricardo, confío en ti. Te conté todo sobre mi vida, sobre mis problemas, sobre el dolor que llevo en el corazón. Te dejé entrar en mi mundo, pensando que éramos iguales, que realmente entendías lo que significa vivir cada día con lo justo. ¿Cómo pudiste hacerme esto? Ricardo sintió que el corazón se le rompía al ver el dolor en sus ojos. Sabía que, al contarle la verdad, arriesgaba perderla para siempre, pero nunca imaginó que su reacción sería tan devastadora. Lo siento, Camila. Nunca quise lastimarte. Te juro que mis sentimientos son reales y que cada momento que compartí contigo fue sincero. ¿Sincero? ¿Crees que algo de esto puede ser sincero después de saber quién eres en realidad?, respondió ella, con lágrimas en los ojos. Ricardo, tú tienes el lujo de escoger qué disfraz usar y qué parte de tu vida mostrar, pero yo no tengo esa opción. Mi vida es real, cada día es una lucha, y tú, su voz se quebró. Tú te burlaste de esa realidad. Ricardo intentó acercarse, pero ella retrocedió, dejando claro que su confianza en él se había roto. Camila, no me fui a hacerme pasar por alguien más por burlarme de ti. Lo hice porque te amo, y quería que ese amor fuera verdadero, sin nada que lo corrompiera. Ella lo miró con incredulidad. Pues, lograste el efecto contrario, respondió ella, con el corazón roto. Todo esto fue una mentira, y me duele pensar que alguien en quien confié resultó ser un extraño. Camila se marchó, dejándolo solo en la entrada del hospital, mientras el peso de su traición lo aplastaba. Sabía que había herido a la persona que amaba y que nada podría reparar el dolor que había causado. Sentía que había perdido todo lo que había construido con ella, y que su secreto, por el que había luchado tanto para proteger, había destruido la única oportunidad de tener una vida real junto a Camila. Esa noche, Ricardo volvió a su mansión, sintiéndose más solo que nunca. Había sacrificado la verdad en nombre del amor y ahora debía enfrentar las consecuencias de sus actos. Sabía que necesitaría algo más que palabras para recuperarla, pero estaba dispuesto a luchar por el amor que sentía, sin importar lo que tuviera que hacer. Después de aquella noche devastadora, Ricardo no volvió a ver a Camila. Ella lo había dejado solo en el hospital, y aunque su impulso inicial fue ir tras ella, entendió que era mejor darle espacio. Sabía que el dolor que le había causado no se aliviaría con una disculpa apresurada. Había cruzado una línea que quizás era imposible de revertir, y el vacío que sentía en su corazón ahora le hacía cuestionarse cada decisión. Pasaron varios días, y Ricardo continuaba sin noticias de Camila. Desde la distancia, supo que ella seguía enfrentando los problemas de salud de su madre, mientras él se quedaba en silencio, esperando el momento adecuado para intentar reparar el daño. La culpa lo consumía cada día más. Cada segundo que pasaba sin ella le parecía una eternidad, pero también sabía que no podía presionarla. Debía encontrar una forma de demostrarle que, a pesar de su error, sus sentimientos siempre fueron verdaderos. Finalmente, una tarde, Ricardo decidió regresar al parque donde solían encontrarse. La espera era dolorosa, pero él no podía evitar regresar al lugar donde todo había comenzado. Se sentó en la banca donde tantas veces habían compartido confidencias y sintió que su corazón se encogía al recordar las sonrisas y las miradas que habían intercambiado en ese mismo lugar. Ahora, todo eso parecía un recuerdo lejano. Después de horas de espera, al anochecer, vio a Camila acercarse lentamente. Ella caminaba con la mirada baja, sin notar su presencia. Cuando finalmente lo vio, se detuvo en seco, y Ricardo pudo ver el dolor y la desconfianza en sus ojos. Camila, dijo él en un susurro, levantándose de la banca. Ella lo miró con frialdad, y aunque su corazón quería huir, decidió quedarse y escuchar lo que él tenía que decir.
Ricardo se acercó, notando la distancia que ella imponía con su cuerpo y su expresión. Sé que no merezco que me escuches, pero quería pedirte perdón. Nunca quise lastimarte. Todo lo que hice fue porque necesitaba que supieras que mi amor por ti era real, que no estaba basado en nada material. Camila dejó escapar una risa amarga. ¿Amor? ¿Hablas de amor, Ricardo? No sabes lo que es el amor. Todo esto fue una mentira para ti. Entraste en mi vida con una máscara, observaste mis problemas, mis luchas, como si fueras un espectador en una película, mientras yo confiaba en ti. Él bajó la cabeza, incapaz de sostener su mirada. Lo sé, Camila, sé que te lastimé, y entiendo si no puedes perdonarme. Pero quiero que sepas que nunca jugué con tus sentimientos. Mi amor por ti es sincero. Me duele haberte ocultado la verdad, pero estaba convencido de que era la única forma de mostrarte quién soy sin que el dinero interfiriera. Camila negó con la cabeza, y Ricardo vio el brillo de las lágrimas en sus ojos. Quizás sea cierto, Ricardo. Quizás tus intenciones fueron sinceras, pero eso no quita el dolor. Me expusiste a una realidad que no es tuya. Fingiste ser parte de mi mundo, pero en el fondo, tenías otra vida, una vida de la que yo no sabía nada. Ricardo sintió que cada palabra de ella era como una puñalada. No podía negar la verdad de lo que ella decía, había traicionado su confianza y sabía que eso era algo que no podía remediar fácilmente. Camila, no espero que me perdones de inmediato. Solo quería que supieras que, a pesar de todo, estoy aquí para ti. No quiero que sigas enfrentando esto sola, y si me dejas, haré todo lo posible para que tu vida y la de tu madre puedan ser diferentes. Ella lo miró en silencio, procesando sus palabras. Aunque aún sentía el peso de la traición, algo en el dolor de él parecía genuino. Había una tristeza en sus ojos que reflejaba un arrepentimiento verdadero, pero eso no disipaba la desconfianza. Ricardo, no sé si puedo confiar en ti. Todo este tiempo pensé que habías sido sincero, que entendías lo que era vivir en este mundo, y resulta que solo me observabas desde una distancia segura. Ricardo respiró profundo, intentando controlar sus emociones. Tienes razón. Nunca he vivido lo que tú has vivido, y no puedo comprender completamente tu dolor, pero si me dejas, quiero intentarlo. Quiero ser parte de tu vida, sin importar cuánto tiempo me tome reconstruir tu confianza. Camila permaneció en silencio por un momento, y luego suspiró, como si un peso enorme cayera sobre ella. Quizás algún día, Ricardo. Pero ahora, no puedo. Necesito tiempo, y necesito espacio para entender si puedo perdonarte. Ricardo asintió, aceptando sus palabras con tristeza. Lo entiendo. Esperaré todo el tiempo que sea necesario. Solo quería que supieras que estoy aquí, y que nunca dejaré de estarlo. Camila se apartó lentamente, y Ricardo sintió que su corazón se rompía al verla alejarse. Sabía que, aunque le había pedido perdón, aún quedaba un largo camino por recorrer para que ella pudiera confiar en él nuevamente. La separación era inevitable, y cada día de silencio sería una prueba de su amor y su compromiso. Los días sin Camila eran como una tortura silenciosa para Ricardo. Su vida, antes llena de lujos y comodidades, ahora le parecía vacía y sin sentido. Todo lo que antes valoraba, el prestigio y el éxito, ya no tenía el mismo brillo sin ella. Cada recuerdo de Camila le dolía, y cada rincón del parque donde solían encontrarse le recordaba su error. Por primera vez en su vida, Ricardo se dio cuenta de que había algo que su dinero no podía reparar. Mientras tanto, Camila seguía lidiando sola con la enfermedad de su madre. La última conversación con Ricardo la había dejado con una mezcla de emociones difíciles de procesar. Sabía que él había intentado sincerarse y que su arrepentimiento parecía genuino, pero la desconfianza que sentía aún era un muro que le impedía volver a él. Esa tarde, mientras Camila estaba en la clínica al lado de su madre, un enfermero se acercó a ella con una noticia inesperada. Señorita, hemos recibido una donación anónima para cubrir el tratamiento de su madre. Esto significa que ella podrá quedarse bajo nuestro cuidado el tiempo necesario sin preocuparse por los costos. Camila se quedó en silencio, procesando la información.
Aunque le aliviaba saber que su madre recibiría el tratamiento, una duda comenzó a crecer en su mente. ¿Podría Ricardo estar detrás de esa ayuda anónima? El pensamiento la inquietaba. Por un lado, deseaba creer en su sinceridad, pero por otro, sentía que aceptar esa ayuda sería como una traición a sus propios sentimientos. ¿Hay alguna manera de saber quién hizo la donación?, preguntó, intentando obtener más información. El enfermero negó con la cabeza. No, solo sabemos que fue un monto significativo, pero el donante pidió permanecer en el anonimato. Camila se quedó en silencio, mirando a su madre, quien descansaba tranquila. Aunque aún sentía dolor por lo sucedido, no podía evitar preguntarse si Ricardo realmente se había alejado de su vida, o si, de alguna forma, seguía cuidando de ella desde lejos. Mientras tanto, Ricardo buscaba maneras de lidiar con la ausencia de Camila. Había intentado sumergirse en su trabajo, en sus empresas, pero nada le devolvía la paz que sentía a su lado. Su corazón estaba dividido entre el deseo de acercarse a ella y la necesidad de respetar su espacio. Sin embargo, cada día que pasaba sin saber de ella aumentaba su preocupación. Un día, sin poder resistir más la tentación, Ricardo decidió visitar la clínica donde Camila solía pasar sus días cuidando de su madre. Desde el pasillo, observó a través de la ventana cómo ella se sentaba junto a su madre, sosteniendo su mano con cariño y preocupación. La escena lo conmovió profundamente. Su amor por ella crecía con cada día de ausencia, y la certeza de que debía hacer todo lo posible para reconquistar su confianza se hacía más fuerte. Pero Ricardo también sabía que aparecer sin previo aviso no sería bien recibido. La única opción que tenía era continuar brindándole el apoyo desde el anonimato, ayudándola de la única manera en que él sabía, protegiendo a Camila y a su madre sin que ellas lo supieran. Los días se convirtieron en semanas, y el estado de salud de la madre de Camila comenzó a mejorar gracias al tratamiento especializado. La situación financiera ya no era una carga tan pesada, y aunque aún lidiaba con las emociones de la separación, Camila sentía un alivio que hacía tiempo no experimentaba. Con cada día que pasaba, comenzaba a ver las cosas con más claridad, y su corazón, aunque aún herido, empezaba a abrirse lentamente a la posibilidad de entender las razones de Ricardo. Una tarde, mientras caminaba por el parque sola, Camila se detuvo en la banca donde solía sentarse con él. La nostalgia y la tristeza la envolvieron, pero también una extraña sensación de paz. Habían compartido tantas cosas en ese lugar que, por primera vez, se preguntó si realmente todo había sido una mentira, o si en algún momento sus sentimientos por él eran aún tan reales como los de Ricardo. En ese momento, sintió que el dolor empezaba a ceder, dejando espacio para la esperanza. Quizás Ricardo realmente había cometido un error en su deseo de ser amado por quien era, y tal vez, solo tal vez, él merecía una oportunidad para demostrarlo. Después de días de reflexión, Camila empezó a considerar la posibilidad de reencontrarse con Ricardo. Aunque su corazón aún cargaba el peso de la traición, sentía que era imposible ignorar los momentos que habían compartido, y las decisiones que él había tomado en silencio le hablaban de un amor que podría haber sido verdadero. No tenía claro si estaba lista para perdonarlo por completo, pero deseaba al menos entender su perspectiva y darle una oportunidad de explicar. Esa misma tarde, decidió contactarlo. Sentada en la sala de espera de la clínica, escribió un mensaje breve, directo. Ricardo, si estás dispuesto a hablar, te espero en el parque a las 6. Por favor, no faltes. El corazón de Ricardo latió con fuerza cuando leyó el mensaje. Llevaba semanas esperando una señal de ella, cualquier indicio de que aún había una oportunidad de enmendar las heridas que había causado. Respondió de inmediato, confirmando la hora, y pasó las horas previas al encuentro con una mezcla de ansiedad y esperanza. A las 6 en punto, Ricardo llegó al parque. Camila ya estaba allí, sentada en la banca donde tantas veces se habían reunido. Cuando él se acercó, ella lo miró con una expresión serena, aunque sus ojos reflejaban el dolor que aún cargaba. Gracias por venir, dijo Camila, en un tono que era a la vez cálido y distante. Gracias a ti por darme esta oportunidad, respondió Ricardo, sintiendo que cada palabra debía ser dicha con cuidado. Camila respiró profundo, como si estuviera preparándose para una conversación difícil.
Ricardo, he pensado mucho en todo lo que sucedió. Me pregunté muchas veces si todo fue una farsa, si en realidad llegaste a conocerme o si solo era parte de tu juego de ocultarte detrás de una máscara. Y la verdad es que, aún no sé la respuesta. Ricardo asintió, escuchándola con respeto. Entiendo que sientas eso, Camila. Al principio, todo era confuso incluso para mí. Me pregunté si estaba haciendo lo correcto, pero con el tiempo, descubrí que lo que sentía por ti iba más allá de cualquier disfraz. Me enamoré de tu valentía, de tu bondad y de tu manera de enfrentar la vida, y aunque no haya mostrado quién soy desde el principio, nada de eso fue falso para mí. Camila lo miró en silencio, sus ojos brillando con una mezcla de emociones. Finalmente, habló, dejando escapar lo que tanto le había atormentado. Lo que más me duele, Ricardo, es que me hiciste creer que compartíamos la misma realidad. Te abrí mi vida, mis dolores, mis secretos, pensando que tú también entendías lo que significaba luchar cada día. Ahora, siento que tú eras solo un observador desde una posición de privilegio. Él bajó la cabeza, sabiendo que sus palabras eran ciertas. Tienes razón, Camila. No puedo decir que sé lo que has vivido, porque no es así. Mi vida siempre ha estado rodeada de comodidades y de una seguridad que tú no has tenido. Pero créeme, cada día que pasé contigo me hizo querer ser alguien mejor, alguien que pudiera estar a la altura de la mujer increíble que eres. El silencio entre ambos era denso, pero a la vez parecía abrir un espacio para la reconciliación. Entonces, ¿por qué me ocultaste la verdad?, preguntó Camila, su voz quebrada. ¿Por qué no me confiaste quién eras realmente? Ricardo respiró hondo, con los ojos llenos de sinceridad. Porque temía que el dinero interfiriera, que nunca me vieras como Ricardo, sino como alguien con una fortuna que podría comprar el amor. He conocido personas que solo se acercan a mí por lo que tengo, y nunca quise que eso arruinara algo tan puro como lo que sentía contigo. Ahora veo que fui un tonto, que mi desconfianza hacia los demás terminó lastimándote a ti, a quien más amo. Las lágrimas comenzaron a correr por las mejillas de Camila, y aunque el dolor seguía presente, algo en las palabras de Ricardo resonó en su corazón. Me duele aún, pero algo en ti me hace pensar que tu arrepentimiento es sincero. Creo que realmente intentaste hacer lo correcto, aunque el camino que elegiste nos haya lastimado a ambos. Ricardo se acercó lentamente, sin presionarla, y en un tono lleno de ternura, le dijo: Camila, sé que no puedo borrar lo que pasó, pero estoy dispuesto a hacer lo que sea para ganarme tu confianza. No quiero que sigas cargando sola tus problemas. Estoy aquí, dispuesto a compartir la vida contigo, si me das la oportunidad. Camila lo miró, dejando que sus palabras calaran en su interior. Sabía que la herida aún estaba abierta, pero también sentía que, a pesar de todo, había algo especial en la conexión que compartían. Después de unos segundos, finalmente habló, en voz baja y entre lágrimas. Ricardo, te necesito en mi vida, pero necesito tiempo para sanar y para encontrar la forma de confiar en ti de nuevo. No prometo que será fácil, pero quiero intentarlo. El corazón de Ricardo se llenó de alivio y de esperanza. Aunque no era una reconciliación completa, sentía que había una posibilidad de construir algo verdadero, algo que fuera más fuerte que cualquier obstáculo que los separara. Te daré todo el tiempo que necesites, Camila. Estaré aquí, para apoyarte y para demostrarte que mi amor es sincero, sin disfraces, sin mentiras. Camila asintió, y ambos se quedaron en silencio, sentados uno al lado del otro, observando el horizonte mientras el sol comenzaba a ocultarse. Aunque el camino que tenían por delante era incierto, sabían que, juntos, podrían enfrentar cualquier cosa. En las semanas siguientes a su reconciliación parcial, Ricardo y Camila se fueron acercando poco a poco, tomando las cosas con calma, sin prisa, y permitiendo que el tiempo sanara las heridas que su secreto había dejado en ella. Aunque Ricardo sentía el impulso de demostrarle cada día cuánto la amaba y lo mucho que quería hacer por ella, entendía que la confianza de Camila no se recuperaría de inmediato. Cada momento juntos se volvió un acto de paciencia. Una mañana, Ricardo la sorprendió al esperarla en el hospital, donde pasaba la mayor parte de sus días cuidando de su madre.
Cuando ella lo vio, una suave sonrisa apareció en su rostro, algo que había estado ausente por tanto tiempo. ¿Qué haces aquí tan temprano?, preguntó, mirándolo con una mezcla de ternura y extrañeza. Quería acompañarte y asegurarme de que estuvieras bien. Además, pensé que podríamos tomar un café juntos, si quieres, respondió él, con una timidez que mostraba su respeto por los límites que ella necesitaba. Camila aceptó, y ambos caminaron hasta una cafetería cercana. La conversación fue ligera, sin tocar temas profundos, pero en cada intercambio de miradas y sonrisas, Ricardo sentía que la barrera entre ellos se iba debilitando. Camila, aunque aún reservada, empezaba a relajarse a su lado, como si su corazón comenzara a abrirse otra vez, muy lentamente. Ricardo, he estado pensando en todo lo que me dijiste aquella tarde en el parque, dijo ella, mientras jugaba con su taza de café. Me doy cuenta de que llevabas una vida tan diferente, y quizás por eso tenías tanto miedo de ser juzgado. Él la escuchó en silencio, sintiendo que sus palabras traían esperanza. Tienes razón, Camila. Nunca debí dejar que ese miedo guiara mis decisiones, porque al final, solo te alejé más de mí. Lo que realmente deseo es que podamos reconstruir todo esto desde la verdad y la honestidad. Camila lo miró, y aunque aún había tristeza en sus ojos, también había una resolución. Yo también lo deseo, pero necesito aprender a confiar en ti de nuevo. No será fácil, pero siento que merecemos una oportunidad, especialmente si estás dispuesto a caminar este camino conmigo, con paciencia. A partir de ese día, Ricardo y Camila establecieron un nuevo ritmo en su relación. Él visitaba a su madre en el hospital, y cada vez que podía, compartía con ellas momentos sencillos, lejos de los lujos y el estilo de vida al que él estaba acostumbrado. Aunque su presencia no resolvía todos los problemas, ella sentía que Ricardo realmente estaba comprometido con ella, y empezaba a confiar en sus palabras. Poco a poco, Camila también se atrevió a ser honesta con sus propios sentimientos. En los días que pasaban juntos, le permitió ver su lado más vulnerable, y cada vez que él la abrazaba, sentía que podía encontrar en él el apoyo y la seguridad que había anhelado. Una tarde, Ricardo tomó una decisión importante. Consciente de los desafíos que Camila enfrentaba, quiso demostrarle que su compromiso iba más allá de las palabras. Decidió donar una parte significativa de su fortuna a una fundación que apoyaba a familias con necesidades médicas, asegurándose de que el beneficio no solo fuera para Camila, sino para muchas otras personas en su misma situación. Cuando le contó a Camila sobre su decisión, ella lo miró sorprendida, sin comprender del todo sus motivos. ¿Por qué lo harías? Esa es una gran parte de tu fortuna, Ricardo, dijo ella, con incredulidad. Porque quiero que veas que mi amor por ti es más fuerte que cualquier cosa material, respondió él, con sinceridad. Quiero que entiendas que no busco impresionar, sino demostrar que estoy dispuesto a cambiar. Todo lo que me importa eres tú, y hacer lo correcto para ganarme tu confianza. Las palabras de Ricardo llegaron al corazón de Camila, y una lágrima rodó por su mejilla. Ella sabía que su decisión era genuina y que, en el fondo, él había cambiado en el tiempo que habían estado separados. Su arrepentimiento era verdadero, y aunque aún sentía el miedo de volver a confiar por completo, sabía que él realmente estaba dispuesto a hacer cualquier cosa por ella. Los esfuerzos de Ricardo por demostrar su amor y compromiso continuaron sin descanso. Aunque los momentos difíciles no desaparecían por completo, la cercanía entre él y Camila se fortalecía a diario. Aún así, ambos sabían que el peso de la traición pasada todavía pendía sobre ellos y que solo el tiempo podría decidir si su amor era lo suficientemente fuerte para resistir. Una tarde, mientras estaban juntos en el hospital, el médico de la madre de Camila se acercó con una expresión grave. Camila, me temo que tu madre ha tenido una complicación. Será necesario realizar un procedimiento urgente para estabilizarla. El corazón de Camila se encogió y, sin poder ocultar su ansiedad, miró a Ricardo en busca de apoyo. ¿Podemos hacer algo?, preguntó ella, su voz apenas un susurro. Ricardo no lo dudó ni un instante. Este era el momento de mostrar que estaba dispuesto a hacer cualquier cosa por ella. Camila, voy a encargarme de esto. No tienes que preocuparte por nada.
Haré todo lo que esté en mis manos para que tu madre reciba la mejor atención, dijo, tomando sus manos con firmeza. Camila lo miró, y aunque sus palabras le ofrecían alivio, también sentía que dependía demasiado de él, algo que le causaba cierta incomodidad. Ricardo, aprecio todo lo que has hecho. Pero esta situación me hace recordar el pasado, y temo que mi vida vuelva a girar alrededor de tu generosidad y no de mis propias decisiones. Él la miró, comprendiendo el dilema que la atormentaba. Camila, entiendo tus temores, y me duele saber que piensas así. Pero todo lo que hago es por amor. Quiero darte la seguridad que te mereces, no para controlarte ni para imponerte mi apoyo, sino porque quiero construir una vida juntos. Camila asintió, sintiendo la sinceridad en sus palabras. El tiempo que habían pasado juntos le permitía ver cuánto Ricardo había cambiado y cuánto estaba dispuesto a hacer por ella. Aún así, el peso de la decisión y la sombra de la desconfianza no se desvanecían del todo. En los días que siguieron, la salud de su madre mejoró y Camila se sintió inmensamente aliviada. Aunque Ricardo había estado junto a ella en cada paso del proceso, había intentado mantenerse en segundo plano, permitiéndole tomar las decisiones y mostrándole que respetaba su independencia. Su paciencia y compromiso empezaron a desgarrar la coraza de desconfianza que aún quedaba en el corazón de Camila. Una tarde, mientras ambos descansaban en el parque, Ricardo se atrevió a hablar sobre un futuro juntos. Camila, sé que aún queda un largo camino para sanar por completo, pero quiero decirte que estoy dispuesto a caminarlo a tu lado. No quiero presionarte, pero ¿podrías considerar la posibilidad de que algún día podamos empezar una vida juntos? Ella lo miró en silencio, dejando que sus palabras calaran en lo más profundo de su ser. Sabía que había un riesgo, pero también era consciente de lo mucho que había cambiado su perspectiva sobre él. Había comenzado a verlo no como el hombre. Ricardo y Camila habían llegado a un punto donde el pasado parecía estar en calma y el futuro brillaba con promesas, aunque los recuerdos de sus obstáculos seguían presentes. Ricardo estaba más determinado que nunca a darle una vida llena de paz y amor sincero, y por eso decidió organizar algo especial para demostrarle que su compromiso con ella era total y definitivo. Cierta mañana, Ricardo la invitó a pasar el fin de semana en un lugar secreto. Camila aceptó, y, con la curiosidad y el corazón llenos de emoción, lo siguió en el viaje hacia las montañas. Llegaron a una cabaña pequeña y acogedora, rodeada de paisajes verdes y bañada por la luz del sol de la tarde. Camila sintió una calidez única al ver el lugar, que parecía estar cuidadosamente preparado, y cuando Ricardo la guió al interior, entendió cuánto esfuerzo había puesto él en cada detalle. La cabaña tenía un diseño sencillo pero lleno de encanto. Ricardo había decorado con flores frescas, velas que iluminaban suavemente la estancia, y una mesa preparada con una cena casera. Todo era tan sencillo y auténtico que Camila se sintió envuelta por una paz que no experimentaba hacía tiempo. Ricardo se acercó a ella y, tomándola suavemente de la mano, la guió hacia el jardín trasero, donde las montañas se veían imponentes bajo el cielo azul. Quería traerte aquí para mostrarte que este lugar representa lo que deseo para nosotros, le dijo Ricardo, mirándola a los ojos. Aquí, sin lujos, sin secretos, solo somos tú y yo. Quiero que este sea un espacio de amor, construido sobre la verdad. Camila sonrió, y aunque aún sentía el peso de las dificultades que habían enfrentado, sabía que sus palabras eran sinceras. Ricardo ya no era el hombre con una fachada inquebrantable, había dejado caer todas sus máscaras. Esa noche, mientras cenaban, compartieron sus deseos para el futuro. Camila le habló de sus sueños, de los planes que había dejado en suspenso para cuidar de su madre y de todo lo que quería construir en su vida. Ricardo la escuchaba con una mezcla de admiración y ternura, y cada palabra que ella pronunciaba reforzaba en él la certeza de que quería estar a su lado para siempre. Camila, quiero darte la vida que mereces, dijo él, conmovido. No puedo cambiar el pasado ni borrar los errores que cometí, pero puedo prometerte que mi amor por ti es inquebrantable y que cada día haré lo que sea necesario para demostrarte lo mucho que significas para mí. Ella lo miró, y por primera vez en mucho tiempo, sintió que la desconfianza que había cargado durante semanas se desvanecía. Ricardo había demostrado, no solo con palabras, sino con acciones, que estaba comprometido con ella,
y que no habría nada que pudiera separarlos. Después de la cena, Ricardo la invitó a salir al jardín. Se sentaron en una manta bajo el cielo estrellado, donde solo el sonido de la naturaleza los acompañaba. Ricardo sacó de su bolsillo una pequeña cajita de madera y se la entregó a Camila. Ella lo miró, sorprendida, y al abrirla, encontró una llave dorada. «¿Esta es?», comenzó a preguntar, con una mezcla de emoción y asombro. «Es la llave de esta cabaña», respondió él, sonriendo. «Quiero que sea nuestro lugar especial. No es una mansión, ni un sitio lleno de lujo, pero es un hogar, y quiero que tú seas parte de él. Este lugar es nuestro refugio, un espacio para construir recuerdos juntos». Camila sostuvo la llave en sus manos, sintiendo el peso y el simbolismo del gesto. Sabía que este lugar representaba todo lo que habían pasado juntos, era un nuevo comienzo, lejos de las mentiras, donde solo quedaban la sinceridad y el amor. «Ricardo, nunca pensé que viviría algo así». «Todo esto», dijo ella, mientras las lágrimas asomaban en sus ojos, «representa la vida con la que siempre soñé». Él tomó sus manos y, mirándola con una intensidad que reflejaba el amor profundo que sentía por ella, continuó. «Camila, sé que no puedo borrar las heridas que causé, pero estoy aquí, dispuesto a sanar contigo, a construir una vida donde ambos podamos ser felices. No me importa cuánto tiempo tome. Solo sé que quiero vivir cada momento a tu lado». Después de entregarle la llave de la cabaña, Ricardo y Camila permanecieron en silencio, abrazados bajo el cielo estrellado. El amor que sentían parecía haberse renovado, como si todas las dificultades que enfrentaron hubieran sido necesarias para llegar a este punto, en el que finalmente podían abrirse sin reservas. Pasaron horas hablando de sus deseos y sueños. Camila le habló a Ricardo sobre los planes que siempre había querido realizar, esos sueños que había dejado de lado para cuidar de su madre. A medida que conversaban, Ricardo se dio cuenta de que la fortaleza de Camila era incomparable. Ella no solo era una mujer que había soportado dificultades, sino que también era alguien con una visión para el futuro, alguien que inspiraba y que merecía todo lo que él pudiera ofrecerle. «Quiero ayudarte a alcanzar todos esos sueños, Camila», le dijo Ricardo, con la voz cargada de emoción. «No quiero ser solo un apoyo, sino también alguien que impulse tus metas, que esté a tu lado para lo que sea necesario». Camila sonrió, agradecida. Sabía que las palabras de Ricardo eran sinceras y, por primera vez en mucho tiempo, sentía que podría confiar plenamente en alguien. «Sé que todo lo que hemos pasado ha sido difícil, Ricardo. Pero esta noche me doy cuenta de que valió la pena. A veces, las cosas que más nos duelen nos preparan para valorar lo que realmente importa», respondió ella, mirándolo con amor. Con el tiempo, su relación fue creciendo y solidificándose. Decidieron pasar más días juntos en la cabaña, lejos de las presiones de la ciudad y los problemas del pasado. En ese lugar, Ricardo se dedicó a conocer cada aspecto de la vida de Camila, a escucharla y comprender sus luchas. Por su parte, Camila también aprendió más sobre la vida de Ricardo, sobre sus temores y las razones que lo habían llevado a actuar de la manera en que lo hizo. Una tarde, mientras paseaban por un sendero entre los árboles, Ricardo le confesó algo que llevaba mucho tiempo guardando. «Camila, en estos días me he dado cuenta de que no solo quiero construir un hogar contigo. Quiero construir una vida. A veces, me pregunto si alguna vez podrías perdonar completamente mis errores, y aunque sé que no puedo cambiar el pasado, quiero que sepas que estoy dispuesto a hacer lo que sea para que nunca más tengas que cuestionar mis intenciones». Camila lo miró, y, aunque las cicatrices aún estaban ahí, sentía que el dolor se había desvanecido. El Ricardo que tenía frente a ella no era el mismo hombre que había conocido al inicio, sino alguien que, a través de sus errores, había encontrado el verdadero sentido del amor y la humildad. «Ricardo, el hecho de que estés aquí, mostrándome tu vulnerabilidad y tu deseo de cambiar, significa más de lo que puedes imaginar. Creo que ambos hemos aprendido mucho de esta experiencia, y aunque aún tengo miedos, estoy dispuesta a arriesgarme y a construir un futuro contigo», dijo ella, con una ternura que no dejaba lugar a dudas. Esa noche, después de una cena sencilla que prepararon juntos, Ricardo le propuso a Camila quedarse en la cabaña por un tiempo.
Quería que fuera su refugio, un lugar donde ambos pudieran trabajar en sus sueños y metas, alejados de las presiones externas. Ella aceptó, y con cada día que pasaban juntos, su amor se hacía más fuerte y profundo. La relación de Ricardo y Camila pasó a un nuevo nivel. No era simplemente una historia de amor, sino una promesa de crecimiento y superación mutua. Ambos trabajaron codo a codo, apoyándose y compartiendo sus proyectos, y con el tiempo, comenzaron a construir una vida juntos que iba más allá de cualquier expectativa. Un día, mientras descansaban en el jardín de la cabaña, Ricardo le entregó una carta a Camila. Ella, curiosa, la abrió y comenzó a leer en silencio. Querida Camila, nunca imaginé que mi vida cambiaría de esta manera, pero desde que entraste en ella, todo tomó un nuevo sentido. Eres mi razón para despertar cada día con el deseo de ser alguien mejor, y quiero que sepas que mi amor por ti es eterno. Cada desafío que enfrentamos me enseñó que el verdadero amor no es perfecto, pero es real, sincero, y está dispuesto a superar cualquier obstáculo. Esta carta es mi promesa de que siempre estaré a tu lado, y que cada momento contigo es un tesoro que guardo en mi corazón. Con todo mi amor, Ricardo. Camila sintió que las lágrimas rodaban por sus mejillas al terminar de leer. Esa carta era el símbolo de todo lo que habían pasado y la promesa de un futuro compartido. Ricardo, no sé cómo agradecerte por todo esto. No puedo imaginar mi vida sin ti, dijo ella, con la voz entrecortada. Él la abrazó, y ambos permanecieron así, en silencio, bajo el cielo estrellado que los había acompañado en cada paso de su historia. Sabían que el amor que compartían ahora era inquebrantable, y que, sin importar lo que el futuro les deparara, siempre estarían juntos para enfrentar cualquier desafío. Millonario que al principio la había confundido, sino como alguien capaz de amar sinceramente. Ricardo, en estos días he aprendido que el amor verdadero implica riesgo y confianza. No niego que tengo miedo, pero también creo que no estoy dispuesta a perder lo que hemos construido. Ricardo sintió una oleada de alegría y alivio. Aunque sabía que el camino aún no estaba completamente despejado, las palabras de Camila le dieron la certeza de que el amor que los unía era más fuerte que cualquier obstáculo que hubieran enfrentado.